Buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto tenerlos en el curso Reglamento de la LF-PIORPI. A continuación les compartiré la trayectoria de los ponentes que nos acompañan para que puedan conocer más sobre su formación y experiencia. Perpetua Clamahuitzoli Ambrosio Ortiz es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Fiscal y en Derechos Humanos. Actualmente cursa el doctorado en Fiscal en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y tax compliance, reconocida como joven promesa en materia de compliance y prevención de lavado de dinero. Articulista, docente y conferencista en foros jurídicos a nivel nacional. Gerente del Departamento de Investigación en la firma MRCI y titular del programa Ocasio Juris en Legal Cloud. Es coautora de las obras El ABC de las actividades vulnerables y cuestiones tributarias, problemas y controversias en el México actual. Nos acompaña también Raúl Marroquín Mendoza, quien es abogado fiscalista egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Durante su vida profesional ha adquirido experiencia especializada en las materias administrativa, fiscal, mercantil y constitucional. En el ámbito académico y profesional, ha contribuido como catedrático en la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Asimismo, ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades, abordando temas relacionados con prevención del lavado de dinero y defensa fiscal. Actualmente ocupa el cargo de abogado fiscalista en la firma MRCI. Manejo de recursos y controles inteligentes. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Ok, pues gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera presencial a este curso denominado el Reglamento de la LF-PIORPI, Estrategias Prácticas de Cumplimiento, Prevención y Defensa. Saludamos también a todos los ingresados en línea, asistentes que se han inscrito a este curso. Comentarles que sabemos que la distancia impide que tengamos un trato presencial, sin embargo, en caso de tener dudas, comentarios al respecto, el equipo de Legal Cloud puede apoyarnos para que ustedes puedan prácticamente también participar con sus comentarios o dudas que tengan. Y bueno, en esta tarde me acompaña el licenciado Raúl, como ya escucharon en la bienvenida. Prácticamente este curso tiene como propósito darles a conocer a cada uno de ustedes cuáles son las particularidades del reglamento. Quienes asistieron al curso de hace un año, en 2025, recordarán como un pequeño antecedente la reforma a la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley PIORPI o Ley Antilavado o el LF-PIORPI. Entonces, en ese escenario lo que habíamos comentado prácticamente era todo lo relacionado a los cambios legislativos y que estaba pendiente de alguna manera los aspectos prácticos. ¿A través de qué? De su disposición secundaria, como lo es el reglamento y las reglas de disposición de carácter general. En ese sentido, el reglamento publicado la última semana del mes de marzo tuvo varios cambios operativos. Entonces, partiendo de esa línea, el día de hoy los puntos que vamos a estar comentando prácticamente es la introducción, que es la finalidad de la ley, algunos aspectos muy generales, no vamos a introducirnos de manera general con la ley. Posteriormente vamos a abordar los principales capítulos de reglamento. Recordemos que el reglamento sí se reforma como tal, no cambian tanto las denominaciones de los capítulos, pero vamos a hacer una introducción al respecto. Asimismo, establecer cuál es el rol del reglamento en función de lo que dispone la ley, en lo que disponen las reglas de carácter general, para después comentar ya los aspectos operativos. Hay un punto importante que también queremos compartir con ustedes, que es la lista de personas bloqueadas y el cumplimiento preventivo. Este tema no es como tal relacionado con el reglamento, pero bajo el régimen de prevención del lavado de dinero consideramos que es importante comentarlo y así conjuntamente llevar a cabo el cumplimiento prácticamente operativo desde su aspecto estratégico en materia de cumplimiento de prevención. Y como un segundo eje, por así decirlo,
ya prácticamente desde un aspecto... La parte que me corresponde, pues precisamente es darles a conocer las facultades que tiene la autoridad para verificar ese cumplimiento. No solo respecto de la visita de verificación, que es la que a veces es más común o la que lleva un procedimiento más largo, sino también desde un requerimiento que el reglamento contempla, derivado de unas modificaciones que tuvo, y cómo es que este requerimiento pues impacta, ¿no? Vamos a ver que es un poquito pues complicada su atención respecto a este requerimiento. Tiene algunas ilegalidades, las vamos a conocer, y algunos criterios de autoridad al momento de imponer las sanciones derivadas de estas dos facultades de verificación. Vamos a ver también las ilegalidades del marco jurídico, vamos a hablar de las notificaciones, que es un tema pues bastante interesante, porque desde la notificación ya sea del requerimiento o de la visita de verificación, vemos que ya hay inconsistencias que nos pueden ayudar a que en el último de los puntos que vamos a tratar, en la defensa, en las estrategias de defensa, vamos a poder hacer valer, ¿no? Esta parte es bastante práctica, así que desde ahorita les pediría que si durante esa parte tuvieran alguna duda específica, pues me la hicieran llegar para que pues pudiéramos comentarla o atenderla en su momento y no después, que genere más dudas, ¿no? Es práctica, pero también al ser muy técnica genera mucha confusión. Entonces, pues espero que disfruten, que aprovechen y que todo lo que la maestra Perpetua y yo les podamos brindar en este curso sea de mucho aprovechamiento para ustedes. Así es. Y bueno, prácticamente uno de los elementos importantes es esta introducción al sistema de prevención del lavado de dinero. Algunos conocedores de la materia prácticamente se han distinguido porque ese cumplimiento lo llevan por regla general los contadores. Prácticamente porque se tiene pues la idea de que el tema contable está relacionado con todas las operaciones, y evidentemente al ser el portal de prevención del lavado de dinero perteneciente al SAT, está vinculado justamente con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Un punto importante que debemos definir es que esta materia ya se ha especificado que es totalmente independiente a la materia fiscal. Tiene su naturaleza eminentemente en materia administrativa, tan es así que lo van a abordar en su momento en el siguiente módulo con el licenciado Raúl, que todo este procedimiento de verificación se lleva en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y no propiamente en términos del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bajo este ecosistema o esta vía de introducción del sistema de prevención del lavado de dinero, primeramente es importante considerar que este tiene un eje internacional y que evidentemente a través de la ley antilavado, que reitero se publicó o se reformó el 16 de julio del año pasado, trajo una serie de modificaciones. Esa serie de modificaciones, de manera muy enunciativa, comentarles que fue abordar o adicionar algunas actividades vulnerables, se adicionaron también algunas obligaciones, se determinaron parámetros para identificar al beneficiario controlador, se incorporó prácticamente en todo su articulado de cumplimiento de obligaciones que las obligaciones se iban a cumplir en función de lo que iba a establecer el reglamento y las reglas de carácter general, que creo que todos los que están aquí son contadores, ¿verdad? ¿No? Contadores, administradores, ¿algún abogado? Ok. El licenciado, recordaremos que en materia jurídica normalmente cuando el legislador prevé en la ley una obligación y que la ley o el legislador no consideró como tal cómo dar cumplimiento a esa obligación, es decir, el cómo, se habilita o se establece que el legislador habilita a la autoridad administrativa para que ya establezca cómo cumplir con esa obligación, es decir, ese famosísimo artículo habilitante, que a través de ese artículo habilitante la autoridad administrativa, que en ese caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su reglamento de las reglas de carácter general, podrá determinar cómo se va a cumplir esas obligaciones. Entonces, en torno a todos estos aspectos, fue necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en días anteriores publicara ese reglamento. Entonces, bajo este tamiz,
Es importante, sé que no son abogados, la gran mayoría en línea, esperemos que por lo menos esté un abogado, también para que nos vaya apoyando. Es importante considerar cuál es el rol de la ley, cuál es el rol del reglamento y de las reglas de carácter general. Desde hace algunos años ya se ha establecido incluso que ya no debe existir como tal una jerarquía normativa, que ya prácticamente todo es un sistema integral para el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, es importante distinguir cuáles son las funciones prácticamente de la ley. La ley únicamente nos va a establecer qué es lo que define en el tema de actividades vulnerables, qué obligaciones se establecen, y únicamente esos son los tópicos que nos va a definir la ley. Eso a través, evidentemente, de la facultad legislativa que confiere nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propiamente al Poder Legislativo. Esta facultad de la ley está exclusivamente para un poder y no está centralizado a alguna de las secretarías de Estado. Una vez que el legislador ya prevé o faculta que esta obligación o algunos parámetros de actividades vulnerables las pueda determinar o establecer el cómo se deben cumplir, es cuando el legislador habilita a esa autoridad administrativa y es como emana como tal esa facultad reglamentaria que le corresponde al Estado a través de sus autoridades a través del organismo centralizado que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, el reglamento, que es lo que vamos a ver hoy, prácticamente va a estructurar los procedimientos operativos, prácticamente requisitos de alta, avisos y facultades de verificación. Esas facultades de verificación, por lo menos sí me gustaría que ustedes lo lleguen a considerar de manera importante, porque hay un principio, que es el principio de legalidad, que particularmente todo acto de molestia únicamente debe estar establecido en una ley. Y en este caso, ¿qué ley sería? Y lo va a comentar el licenciado Raúl, es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y lo que consideró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es establecer o ampliar sus facultades a través de ese reglamento para poner sus criterios para llevar a cabo estas facultades de verificación. Y finalmente, las reglas de carácter general, que cabe mencionar, no han sido modificadas ni armonizadas en función de la reforma del año pasado. Estas únicamente nos van a permitir cómo se va a ejecutar. Ejemplo, si la ley me establece como una obligación darme de alta si actualizo una de las actividades vulnerables, el reglamento me va a establecer el cómo me tengo que dar de alta. Y las reglas de carácter general me van a establecer cómo debo ejecutar ese procedimiento para darme de alta. Otro ejemplo, la ley establece la obligación de identificar al beneficiario controlador de personas morales como de otras estructuras jurídicas que no son consideradas personas morales. Ejemplo, un contrato de AMP, un fideicomiso que no es una persona moral pero es una estructura jurídica, tenemos que identificar al beneficiario controlador. El reglamento me establece el cómo y las reglas me deben establecer qué información necesito yo solicitar para identificar a un beneficiario controlador de un contrato de AMP o de un fideicomiso. Y justamente ese último punto, en el escenario que les estoy comentando, es lo que está pendiente de publicarse. Entonces, prácticamente estos son los elementos a los que debemos nosotros, cuando estudiamos esta materia, particularmente hacer el análisis integral de la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. Ahora bien, ¿cuál es esta función entonces pues operativo? Como ya lo comenté, la ley prácticamente nos va a centrar a determinar qué, cómo y cuándo puedo actualizar una actividad vulnerable y qué obligaciones dar cumplimiento. El reglamento prácticamente va a dictar la temporalidad y la materialidad de alguna manera de cómo se va a ejecutar, y las reglas de carácter general se van a ir adaptando a esas obligaciones. Y existe algo también importante que no es prácticamente una ley ni un reglamento, pero es la potestad también o la interpretación, de las autoridades. En este caso me estoy refiriendo a las consultas o a los criterios que pueden realizar las autoridades competentes. En este escenario, ¿qué autoridades son las competentes? Ya he reiterado que el SAT es la autoridad para verificar el cumplimiento de las obligaciones en el sector de actividades vulnerables, y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF,
particularmente en las atribuciones que tiene en el sector de actividades vulnerables, es interpretar para efectos administrativos qué se va a entender por algunas dudas o particularidades que existan en la ley.